nuestro curso de Física 1 hemos dividido los temas en tres grandes partes. ¿Por qué? Porque vamos a tener tres exámenes departamentales. Y en sus apuntes se indican cuáles son los temas que se ven en el primer examen departamental. Por ejemplo, aquí ahorita en el primer examen departamental vamos a ver conceptos de generalidades, errores en las mediciones, sistemas de unidades, clasificación de vectores, cálculo de resultante de sistemas de vectores, suma y resta de vectores. Obviamente cada punto lo vamos a ir desglosando en su momento. En este video vamos a iniciar con el tema de generalidades y errores en las mediciones. Y para eso vamos a ir siguiendo cómo están estructurados sus apuntes y se los vamos a ir explicando. Entonces vean, por favor, en generalidades. ¿Qué vamos a ver en generalidades? Pues primero tenemos que ver definiciones. Definiciones, ¿cómo las vamos a entender para que todo el grupo entienda lo mismo y no entendamos cosas diferentes? Y la primera definición que vamos a empezar es la de física, que es la materia que vamos a estudiar. En sus apuntes nos dice que física viene del griego physique, que significa naturaleza. Sin embargo, si buscamos definiciones en algunos libros de textos o en internet, pues nunca nos van a decir que física que significa naturaleza. Más bien nos van a dar una definición similar o muy parecida a la que está escrita aquí, diciendo que es una ciencia teórico-experimental que estudia las propiedades de la materia y la energía, sus interacciones, así como las leyes que tienden a modificar su estado o movimiento sin cambiar su naturaleza íntima. A ver, vamos a ver un poquito más la definición. Es una ciencia teórico-experimental. ¿Qué quiere decir? Que hay conceptos teóricos, pero en la física también se realizan experimentos para corroborar los conceptos teóricos. En la actualidad, por la pandemia que estamos viviendo, pocos experimentos o nada estamos yendo a los laboratorios. En este curso no sabemos qué vaya a suceder, pero la física es una ciencia que se basa en teoría y experimentación. La experimentación es la que llevamos a cabo en los laboratorios. Y dice que estudia las propiedades de la materia y la energía. Entonces, ¿por qué nos dicen que es la naturaleza? Bueno, si le echamos un vistazo a lo que es la naturaleza, volteamos y veremos que todo lo que nos rodea es la naturaleza. Y todo está conformado de materia y energía. Entonces, cuando decimos que estamos viendo materia y energía, pues estamos estudiando la naturaleza. Y dice, estudiamos sus interacciones, o sea, cómo se relaciona la materia con la energía y viceversa. Así como las leyes que tienden a modificar su estado o movimiento sin cambiar su naturaleza íntima. La física estudia, como lo vamos a ver ahorita en los conceptos de fenómenos físicos que no cambien su naturaleza íntima. Pero bueno, lo vemos ahorita a continuación. Otro concepto, otra definición es fenómeno. Es todo cambio o modificación en las propiedades de los cuerpos. Eso es lo que nosotros vamos a entender por un fenómeno. Porque en la vida diaria, si yo le pregunto a algunos alumnos, ¿tú qué entiendes por fenómeno? Pues nunca nos faltará un alumno que sea un fan del fútbol y que me diga, no, pues un fenómeno es Messi o Cristiano Ronaldo, cómo juegan fútbol, esos son unos fenómenos. O bien, alguien más diría, no, fenómeno, yo fui a una feria de un pueblito y me enseñaron una cabra con 2 cabezas, eso es un fenómeno. Bueno, entonces, precisamente para no caer en lo que en la vida diaria podemos entender por fenómeno, nosotros aquí vamos a entender que es todo cambio o modificación en las propiedades de los cuerpos. Desde que está en este lugar y se mueve para acá, ya hubo un cambio de posición, ya es un fenómeno. Y ahora bien, se dice que se conocen 2 tipos de fenómenos. Si el cambio no altera la estructura de las moléculas, el fenómeno es físico.
Por ejemplo, la caída de un cuerpo, la congelación del agua, la imantación del hierro, o bien que los cambios son reversibles. A ver, aquí tengo que explicar un poquito más esto. Me dice que no altera la estructura de las moléculas, pero el fenómeno de la congelación del agua sí cambia la estructura de las moléculas. La molécula de agua no es igual a una molécula de hielo. Si yo coloco agua en un recipiente, lo meto a un congelador, después de un tiempo esa agua se convirtió en hielo y cambió su estructura de las moléculas. ¿Cómo que no? Sin en cambio, aquí dice los cambios son reversibles. Entonces habría que aclarar que un cambio, que un fenómeno físico es aquel que no altera la estructura de las moléculas y que si las altera, los cambios son reversibles. ¿Por qué digo reversibles? Porque ese hielo yo lo saco del congelador, lo pongo o le suministro calor o lo dejo a la intemperie y dentro de un tiempo vuelve a ser agua. Entonces regresa a su estado natural. Entonces podemos concluir que el fenómeno es físico si no altera la estructura de las moléculas. Y en caso que las altere, ese cambio es reversible, puede regresar a su originalidad. En cambio, si el cambio altera la estructura de las moléculas, el fenómeno es químico. Por ejemplo, la combustión de azufre, la oxidación del hierro, son transformaciones permanentes, no es reversible mediante procesos físicos. O sea que quiere decir que si altera la estructura de las moléculas y ya no puede regresar, son transformaciones permanentes y entonces hablamos de que el fenómeno es químico. Y para no meternos mucho en los conceptos de la materia de química, para la combustión de azufre, etcétera, les voy a plantear una situación más simple para no meternos en aspectos químicos. Simplemente piensen cuando ustedes tienen una hoja de papel y le prenden fuego. Cuando empieza a quemarse esa hoja de papel, se empieza a convertir en cenizas. Ya se modificó la estructura de las moléculas. No es lo mismo las moléculas de cenizas que las moléculas de papel. Pero esas transformaciones son permanentes porque la ceniza ya no puede regresar a ser papel. Entonces, este es un fenómeno químico. Otro concepto que debemos de tener presente es el concepto de ciencia. Nos dicen que la física es una ciencia teórico-experimental, etc. Bueno, entonces, ¿qué vamos a entender por ciencia? Ciencia es un conjunto de conocimientos ordenados de manera coherente y sistemática sobre un tema en particular. Hay diferentes tipos de ciencias. Entonces, esta definición, por ejemplo, para física la aplicaríamos así. Es un conjunto de conocimientos ordenados de manera coherente y sistemática sobre la materia y la energía. Y además tendríamos que decir que estudia fenómenos físicos, porque la química también podría caer en ese tema. Bueno, entonces, esa es una definición de ciencia. Y nos dicen que las ciencias se clasifican en ciencias formales y ciencias factuales. ¿Será importante ver eso? Pues vamos a ver para ubicar dónde anda nuestra física, si es una ciencia formal o una ciencia factual, y qué es una ciencia formal y qué es una ciencia factual. Aquí en nuestros apuntes dice que la ciencia formal es aquella que no permite alteraciones, o sea, ya no hay cambios, y que por sí sola es una ciencia que no requiere del auxilio de otras, debido a que trabaja en base a razonamiento puro. Aquí más abajito vamos a ver que esas ciencias formales nada más son las matemáticas y la lógica. Eso quiere decir que ya nuestra física no cayó en ciencia formal. ¿Y por qué? Porque la ciencia, otros tipos de ciencias, la factual, son aquellas que dependen de las formales, o sea, de las matemáticas y de la lógica, y además están expuestas a modificaciones. Eso quiere decir que nuestra física va a estar expuesta a modificaciones porque sí depende de las formales. Ustedes, lo poco que hayan estudiado de física, habrán visto que requerimos del auxilio de las matemáticas y ya con eso es una ciencia factual. Requiere del auxilio de otras ciencias. Y aquí vemos un cuadro sinóptico de la clasificación de las ciencias.
nos dice que las ciencias se dividen en formales y en factuales. Y en formales, como les había dicho, están las matemáticas y la lógica, que usan el razonamiento puro y no requieren del auxilio de ninguna otras ciencias. Y están las factuales, que se dividen en naturales y sociales. Las naturales es la botánica, la geografía, la astronomía, la química, y aquí está nuestra física. Y también hay, dentro de las ciencias factuales están las sociales, por ejemplo, el derecho, la economía, la sociología, etcétera. Entonces, ¿para qué estamos viendo esto? Bueno, pues primero para que sepamos que las ciencias son formales y factuales. Y lo más importante para nosotros es que la física es una ciencia natural, por lo tanto es una ciencia factual de el conjunto de ciencias que se manejan en este curso. Entonces la física va a estar o es susceptible de cambios y además necesita del apoyo de otras materias. En nuestro caso, lo más fácil que vamos a ver, aparte de la lógica, pues son las matemáticas. Siempre estaremos estudiando la física con el auxilio de las matemáticas. Continuamos hablando qué tanto tiene la física. Ahora, la física dice que para su estudio se divide en dos partes actualmente. La física clásica, también llamada newtoniana, es la que estudia el movimiento de los cuerpos macroscópicos, o sea, grandes objetos, planetas, pelotas. Cuando digo esto, dice porque recibe el nombre de macrofísica, pero bueno, es todo lo que es la materia que nosotros vemos, desde su computadora, desde un cohete, un avión, un barco, una bicicleta, todo lo que nos rodea, lo que es materia y que vemos físicamente, esa es la física clásica. Porque existe ahora una física moderna que estudia el movimiento y comportamiento de las partículas microscópicas y ultramicroscópicas del átomo, como electrones, núcleos atómicos, etcétera, por lo cual también recibe el nombre de microfísica. Y aquí aprovecho para decir, ¿por qué decimos que la física es susceptible de cambios? Porque fíjense, vamos a verlo más abajito, la física clásica antes decía, bueno, pues ya hemos mandado cohetes al espacio, a la luna, y todo esto con las leyes de Newton, no, pues ya la física ya la tenemos dominada. Y entonces, fíjense, la física clásica es esta, que estudia a la mecánica, y la mecánica se subdivide en estática, que es el estudio que debe de cumplir los cuerpos para permanecer en reposo. Por ejemplo, un puente es una materia que debe de estar en reposo, aunque le pasen automóviles y todo, debe de mantener en reposo. La estática nos dice cómo hacerle para que esté en reposo a pesar de que tenga cargas sobre de él. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin analizar las causas que lo provocan. La dinámica estudia el movimiento de los cuerpos, pero analizando las causas que lo provocan. Y esto es la mecánica, junto con la óptica, termodinámica, acústica, electromagnetismo. Esta era la física que conocíamos antes. No se conocía ninguna otra física, pero hubo por ahí un científico muy renombrado, un físico, Albert Einstein, que llegó con su teoría de la relatividad, que en su momento nadie la conocía. Cuando él publica su teoría de la relatividad, dice, ¿saben qué, jóvenes? Que todo esto de la mecánica, leyes de Newton y todo esto en lo que han basado este estudio de la física, no se cumple para los cuerpos cuando estos se mueven a velocidades cercanas a la de la luz. Y alguien le dijo, oye, pero ¿qué cuerpo se mueve a velocidad cercana a la de la luz? Tenemos aviones que vuelan a velocidades muy altas, pero nada comparadas a la de la luz. Pues él dijo, miren, yo aquí tengo mis estudios y mis cálculos y demuestro que si un cuerpo se mueve a velocidades cercanas a la de la luz, su masa va a aumentar, se va a hacer más grande. Y para ese cuerpo el tiempo se va a detener, se va a hacer más lento. Y entonces le dijeron, no, pues no te creemos, man. Sin embargo, publica sus estudios, los empiezan a estudiar, empiezan a revisar sus cálculos
y dicen, oye, creo que tienes razón. Aunque ahorita todavía no podemos o no tenemos cuerpos que se muevan a velocidades cercanas a la de la luz, esto que nos está presentando Einstein nos lleva a que sí, que efectivamente va a haber cambios, que cuando un cuerpo se mueva a velocidades cercanas a la de la luz, no va a cumplir con las leyes de Newton y esto. ¿Sabes qué? Entonces vamos a tener que estudiar esto. Y hablan entonces un apartado de la física relativista, por la teoría de la relatividad de Einstein. Y de ahí parte la física cuántica también, que dice, bueno, pues entonces, como lo que se mueve cercano a las velocidades de la luz son los átomos y todo esto, vamos a estudiar la física cuántica, que se ocupa del estudio de los fenómenos físicos a escalas microscópicas. Y entonces, lo que era una sola física, la clásica, ahora ya dice, bueno, pues esta es la clásica y esta es la moderna. Entonces fue susceptible de cambios. Por eso es una ciencia factual. Y ahorita aquí la cuántica nos está dando muchas sorpresas. Nos está dando el estudio de la física cuántica en la actualidad, nos está dando cosas que realmente son sorprendentes. Y que tal vez más adelante podamos comentar algo respecto a esto. Pero la física cuántica está en su momento ahorita, dándonos descubrimientos muy importantes. Ahora bien, como dijimos que la física es una ciencia teórico-experimental, cuando nosotros realizamos experimentos para tratar de demostrar una ley o algo, aplicamos un método que se llama método científico. Este método científico no es más que una serie de pasos que se deben de seguir para tratar de llegar a una ley física. Por ejemplo, aquí todo esto lo podemos leer y ver que la navegación y la aerostática se fundamentan en un principio de Arquímedes, pero que esta de la navegación y la aerostática, para poder llegar a ser leyes físicas, tuvieron que pasar por estos pasos, y todas las leyes tienen que pasar por estos pasos, que es el método científico. Vamos a ver, aquí vamos a ir viendo los pasos, pero poniendo un ejemplo de una buena vez. Nos dice que observaciones consiste en fijar la atención en un fenómeno determinado sin influir en él. A ver, vamos a suponer que nosotros queremos llegar a la ley, una ley física que me diga por qué un cuerpo cuando lo estoy sosteniendo y lo suelto, ¿por qué cae? Entonces, pues vamos a experimentar eso. Agarramos un cuerpo aquí, lo soltamos y cae. La observación. Pues lo único que estuvimos viendo, a ver qué pasó. No metimos la mano, nada más a ver, fíjate qué pasa. Ah, pues cae así, cae vertical. Luego dice, plantea una hipótesis, es una suposición de un hecho o fenómeno del que va a sacar una consecuencia. Es una explicación supuesta para los fenómenos observados. Entonces yo les diría, ¿qué hipótesis damos a esto? ¿Qué es lo que se supone? Algunos de ustedes, ¿qué explicación da? ¿Por qué cae el cuerpo? Voy a decir algo un tanto ilógico, pero para que se vea cómo se va planteando esto. Alguien podría decir, pues es que el cuerpo tenía forma de flechita y por eso cayó. Oye, si es forma de flechita, pues solo los que tengan flechitas van a caer. Entonces ponemos un cuerpo diferente que no tenga flecha, lo soltamos y vuelve a caer. Entonces decimos, no, esa hipótesis está mal. No es porque tenía forma de flechita. Alguien más puede decir, no, yo supongo que si agarro una bola de metal, por el peso tan grande que tiene, eso es lo que lo hace caer. Entonces agarramos y decimos, entonces es lo que pese una bola de acero, eso es lo que hace que los cuerpos caigan. Lo soltamos. Pero luego alguien agarra una hoja de papel, la hace rollito y la suelta y también cae. Entonces, oye, fíjate que no necesita pesar igual que un pedazo de acero. Tiene menos peso y también cae. Híjole, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues a lo mejor decimos, ¿sabes qué? Que vamos a pensar que la Tierra atrae a los cuerpos hacia el centro de ella a todos, y que sí influye su peso, pero que es la fuerza de gravedad la que los hace caer.
Entonces lo empezamos a experimentar. Volvemos a reproducir un cuerpo más pesado, menos pesado, pero vemos que todos están cayendo. Entonces como que nuestra hipótesis se va comprobando. Entonces dice aquí que cuando la hipótesis es corroborada por la experimentación, llegamos al concepto de teoría. Esto ya es una teoría. Oye, pero vamos a verificarla. Si esta teoría la verificamos aquí en China, en Japón, en todos lados, cambiamos conceptos y vemos que se verifica, podemos llegar a convertirla en ley física. Y entonces la ley física, ellos nos dicen que son enunciados que representan de manera resumida el comportamiento de un fenómeno, ya sea en forma cualitativa. Cuando dice cualitativa es que nada más está enunciativa, o bien en forma cuantitativa, con una fórmula que podemos cuantificar, en cuyo caso se puede representar por medio de expresiones matemáticas. Dice, ejemplo, si todas las veces que un cuerpo abandona el vacío se dirige verticalmente hacia abajo, se deduce como ley que todos los cuerpos, en virtud de su peso y por atracción de la gravedad, son atraídas hacia el centro de la Tierra. Eso es lo que habíamos más o menos platicado aquí. Ahora nos dice que dentro de la experimentación es muy importante medir longitudes, masas, fuerzas, tiempos, por lo que definiremos el concepto de medir. La medición es una técnica mediante la cual asociamos un número a una magnitud física como resultado de compararla con otra de la misma especie tomada como base o patrón. Cuando dicen base o patrón, pues imagínense cuando van ustedes a medir una mesa, sacan un metro. Ese metro ya está cuantificado, esa es la base o patrón, ya se definió y más adelante que veamos sistemas de unidades vamos a ver cómo surgió esa unidad de metro, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos nada más que se toma como base o patrón, pues ese metro cuando ustedes lo extienden dice, este es un metro. Y con eso empiezan a medir las diferentes longitudes. Para la observación y experimentación de un fenómeno físico, para que sea completo se requiere que la información sea expresada en forma cuantitativa. Con el propósito de obtener esta información se requiere efectuar mediciones de las variables que intervienen en un fenómeno. Dice magnitud. ¿Qué vamos a entender por magnitud? Es toda propiedad de los cuerpos que se puede medir. Por ejemplo, la longitud, yo la puedo medir, es una magnitud. El volumen, lo puedo medir, es una magnitud. La temperatura, la puedo medir, es una magnitud. Velocidad, masa, peso, etc. Ahora bien, cuando nosotros medimos, en el proceso de medición, puede haber errores. Errores porque no tenemos la experiencia, errores porque los equipos con que estamos midiendo están mal calibrados, etc. Puede haber muchas formas de que existan errores en la medición. Esto lo estamos viendo por si llegamos a hacer prácticas de laboratorio, vamos a tener que efectuar mediciones y pues a lo mejor vamos a tener que ver si cometimos errores en las mediciones. Nos dice aquí que ninguna magnitud física puede ser medida con total exactitud, porque está sujeta al grado de refinamiento del aparato, o sea, qué tan preciso es, así como la habilidad de la persona que realiza la medición. En la actualidad ya tenemos muchos aparatos que miden con mucha precisión, pero bueno, dice aquí, con la finalidad de detectar y minimizar los errores en las mediciones, se deben realizar varias medidas de una misma variable tratando de encontrar un valor típico o representativo de esas medidas. Lo que nos están diciendo es que cuando no estamos seguros de que una sola medición sea la correcta, efectuamos varias mediciones y después tomamos la media aritmética de esas mediciones como la verdadera. Entonces, imagínense que hacemos aquí 3 mediciones, lo dividimos entre 3, la suma de esas 3 mediciones la dividimos entre 3 y nos da el valor promedio. Porque cuando nosotros decimos aquí que es la media aritmética, es un promedio. Entonces dice, estadísticamente hablando, la media aritmética de un conjunto de datos de la misma variable es el valor más probable y se acepta como el valor más cercano al valor real. Esto es entonces, nosotros podemos medir 5
hacer 5 mediciones de una misma cosa y podemos tener pequeñas variables. Entonces, ¿cuál de esas 5 tomamos como buena? Pues ninguna. Sacamos su media aritmética, o sea, su valor promedio, y decimos, este es lo que creemos que es más exacto. Y una vez que se tiene este valor promedio, se puede analizar con relación a la primera medida qué error absoluto tuvo la primera medida, o sea, cuánto se desvía del valor promedio, su error relativo, aquí, de la primera medida, y su error porcentual. De la segunda medida también puedo sacar el error absoluto, cuánto se desvió, el error relativo y el error porcentual. De la tercera también puedo sacar esto. Y aquí lo único que nos están diciendo que el error absoluto de una medida se obtiene restando a la media aritmética el valor de esa medida. El valor promedio menos el valor de la lectura 1 me da el error absoluto de la medición 1. El valor promedio menos el valor de la medición 2 me da el error absoluto de la medición 2 y así sucesivamente. El error relativo de una medida se obtiene dividiendo la magnitud del error absoluto, lo que acabo de poner aquí, entre el valor promedio o la media aritmética. Entonces, si ya obtuve el error absoluto de 1, lo divido entre el valor promedio y obtengo su error relativo. Para la medición 2 obtuve el error absoluto 2, lo divido entre la media aritmética o promedio y obtengo el valor relativo de la medición 2. Y el error porcentual se obtiene multiplicando el error relativo por 100 y nos habla de un porcentaje. Para que veamos rápidamente esto, vamos a suponer que vamos a medir la longitud diagonal de una mesa utilizado en el comedor de un establecimiento. Aquí está la mesa, vista de planta, esta es la longitud que voy a medir. Se van a efectuar 5 mediciones de la longitud de la mesa por 5 personas distintas utilizando diferentes formas de medir. Cada quien le dice, tú usa tu metro, tú usa tu regla, usa lo que quieras. Y se obtienen, en este caso, 5 lecturas. Sí, esto ha medido en centímetros, 116.62 centímetros, 116.52, etc. Aquí están. El valor promedio va a ser la suma de estas 5 dividido entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque fueron 5 las mediciones. Es el valor promedio. Es como cuando ustedes sacan el valor o el promedio de sus calificaciones. Si les hubieran hecho 3 exámenes, pues suman cuánto sacaron en el primero, en el segundo y lo dividen entre 3. Bueno, pues aquí fueron 5, pues se divide entre 5. Y se dice que tiene el valor promedio de 116.56. Este es el valor que vamos a considerar como correcto. Y con este valor vamos a encontrar, aquí en esta tablita, la medición número 1 fue esta, la 2, la 3, la 4 y la 5. El error absoluto de esta primera medición es agarrar el valor que obtuvimos como promedio y restarle el valor de esta medición. Y aquí nos da un número negativo. ¿Qué quiere decir? Que la lectura aquí salió un poquito más grande que el valor promedio. Eso es cuando nos da negativo. Aquí otra vez, para la lectura 2, tomamos el valor promedio menos la lectura 2 y otra vez nos da un valor negativo, quiere decir que la lectura 2 fue mayor. En el tercero otra vez valor promedio menos el valor de la tercera y aquí me da positivo, quiere decir que esta resultó un poco menor que el promedio. Y aquí están. Y el error relativo entonces ahora es este valor que encontré, el absoluto, dividido entre el valor promedio. Para cada uno, si se dan cuenta, el valor promedio es uno solo, encuentro estos valores. Y el error porcentual, este valor relativo lo multiplico por 100 y le pongo que es un 0.51% menos 0.17% más 0.068%, etc. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de error absoluto, es el error de la lectura número 1, error relativo de la 1 y error porcentual de la 1. Error
absoluto de la medición número 2, error relativo de la 2, error porcentual de la 3. Entonces estamos viendo cuánto varió la medición 1 con respecto a la promedio, la medición 2 con respecto a la promedio. Y entonces esos son los errores. Y hasta aquí vamos a dejar este video. Continuaremos muy pronto. Hasta pronto.